les bendiga. Este es Ángel Rosado, presidente internacional de La Voz de Jesucristo para las Naciones y de este canal La Voz de Jesucristo.tv. Hoy vamos a estar hablando sobre el Espíritu Santo según la Biblia. Y estos temas, ¿verdad?, son temas que prácticamente he traído por una preocupación y varias preguntas que me he encontrado de varios feligreses, varias personas que hemos hablado sobre la función del Espíritu Santo y sobre quién es el Espíritu Santo y todo lo que se está transmitiendo en diferentes canales sobre el Espíritu Santo. Y nos hemos visto en la necesidad, ¿verdad?, de transmitir estos temas sobre el Espíritu Santo. Y el primero de estos temas va a ser el Espíritu Santo según la Biblia. ¿Por qué el Espíritu Santo según la Biblia? Porque para nosotros hablar del Espíritu Santo, sea manifestación, sea don, sea bautismo del Espíritu Santo, diferentes temas del Espíritu Santo, tenemos que entrar primero por cuál es el Espíritu Santo o quién es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo a través de la Biblia, ¿verdad?, pues se ve revelado en diferentes formas y diferentes versos bíblicos que nos revela y nos habla sobre quién es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, pues para primero decir, es Dios. O sea, nosotros estamos hablando de que el Espíritu Santo es Dios porque la manifestación del Espíritu Santo es Dios mismo, ya que la Biblia, en el libro de Juan capítulo 4, versos 23 y 24, pues Jesucristo tiene una conversación con la samaritana y uno de los argumentos que trae en el verso bíblico que estoy mencionando es que Dios es Espíritu. Y si Dios es Espíritu, pues entonces el Espíritu Santo que es Dios, pues es Espíritu. Y obviamente pues la Biblia explica sobre muchos atributos y todo lo que emprende el Espíritu Santo a través de la Biblia. Y cabe señalar, ¿verdad?, que para nosotros entonces hablar de cualquier tema bíblico que tenga que hablar del Espíritu Santo, pues tenemos que hablar sobre el Espíritu Santo primero, quién es. Yo tengo aquí varios recursos que voy a ir utilizando en diferentes videos. Pues tengo básicamente la Biblia que yo utilizo, que es la versión Reina Valera 1960. Tengo una computadora que son con estudios bíblicos que son realizados por mi persona. ¿Por cuál razón? Porque no soy persona de estar buscando otros diferentes estudios. Me gusta hacer los estudios por mí mismo para no cargar con los errores de otro, ¿no? O dar la opinión de otra persona y después encontrarme en el camino que esa teología no era correcta porque no cuadra con otro tipo de teología. La Biblia es una. Y además de eso, la teología también es una. O sea, que si usted va a hablar de parte de Dios y usted va a hablar teología, que es ciencia de Dios, es imposible que las teologías vayan marchando de cierta forma que se contradigan. Entonces, cuando tú ves muchas contradicciones en la televisión, vemos muchas contradicciones en diferentes canales de YouTube y en diferentes personas que están predicando a través de la red, pues te das cuenta que básicamente lo que están es tomando diferentes estudios y cuando se encuentran en la encrucijada de la contradicción, entonces no pueden resolverlo porque básicamente no son estudios propios. Entonces, por esa misma razón, cuando usted oiga los estudios que estamos dando en este canal, se va a dar cuenta que son estudios personalizados, pues por los temas que vamos a traer, aunque son temas ya que otros escritores han traído y otros predicadores han traído, usted se va a dar cuenta conforme a la temática y lo que vamos a hablar. El primer entonces video de esta serie de El Espíritu Santo es el Espíritu Santo según la Biblia. Y ya le dije que el Espíritu Santo es Dios, entonces la Biblia también describe los atributos de Dios, habla sobre la función en el hombre. En la iglesia de Cristo también nos dice que el Espíritu Santo es una persona divina con un ser con una mente, emociones y voluntad. Cuando nosotros vemos esto, entonces nos damos cuenta que Dios no es un objeto, que no es meramente una influencia, sino que el Espíritu Santo es Dios. O sea, tiene todos los atributos de llamarse Dios. Entonces vamos a la Biblia, fíjense, ya les dije que en Juan 4, 23 al 24, pues Jesucristo asegura, ¿verdad?, y habla con propiedad a la samaritana y le explica que el Espíritu Santo es Dios, porque Dios es Espíritu. Vamos a ver entonces a través de la Biblia ciertas características para probar que el Espíritu Santo es Dios. Aquí tengo en mi computadora, ¿verdad? Yo tomé unos apuntes para poder hablar en este tema con ustedes. Y quería entrar en unas características del Espíritu Santo. Fíjense, no van a ser estudios muy amplios porque básicamente quiero hacer estudios que usted no se canse de mirarlos por el tiempo, sino que sea un tiempo módico, adecuado, pero que sea tiempo de calidad donde usted va a aprender sobre los diferentes temas que vamos a hablar en este canal. El Espíritu Santo estaba presente en la creación. Hay dos versos claramente
que podemos ver que el Espíritu Santo estaba presente en la creación, porque la creación fue a través del Espíritu. Fíjese que cuando usted va a Génesis capítulo 1, en el verso 2, inmediatamente el verso 1 describe que Dios hizo los cielos y la tierra. En el verso 2 usted está viendo que dice que la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu Santo se movía sobre la faz de las aguas. Cuando vemos este verso en Génesis 1:2 nos damos cuenta de algo en particular. Y es que el Espíritu Santo ya desde el principio, desde el origen de la Biblia, estamos viendo que la intención de Dios era habitar sobre los hombres. ¿Y cómo podemos decir esto en un verso como Génesis 1:2, que simplemente está diciendo que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas? Es porque cuando vemos la representación de agua en la Biblia, todas se refieren a seres humanos. O sea, la mayoría de los versos, cuando usted ve que dice sobre la multitud de muchas aguas, está hablando de humanos. Entonces, cuando usted va científicamente a hablar, se da cuenta que nosotros los seres humanos somos compuestos de la mayoría parte agua. Entonces, pues la intención de Dios ya le estaba por encima, estaba, ¿verdad?, sobre la faz de las aguas. Se movía sobre la faz de las aguas. Las aguas estaban cubriendo el planeta Tierra, pues un cataclismo que hubo, ¿no?, en ese entonces, pero no es el tema en particular. Si usted quiere, cuando usted se suscriba y le dé like a este video, usted puede pedir las preguntas. Cuando usted es suscriptor, va a pedir cualquier pregunta y se le va a contestar en este canal. Pero fíjese que en Génesis 1:2 ya se está viendo la intención de Dios de estar por encima del hombre y habitar dentro del hombre. Entonces, después de ahí usted puede observar que hay otros versos bíblicos, como por ejemplo el Salmo 33, verso 6, que dice que por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Aquí hay varias cosas que podemos observar en este verso. Número 1, que Dios creó el universo, que fue a través del Espíritu, y que el aliento de la boca de Dios fue quien creó los ejércitos. Está diciendo que se crearon primero los cielos, porque aquí hay una discrepancia a veces en qué tiempo se crearon los seres angelicales. Si fue para el tiempo de la tierra, cuando se creó, si fue antes de crear al hombre, antes de crear la tierra. Obviamente fue antes de crear al hombre, porque hay muchos argumentos bíblicos que demuestran eso. Pero fíjese que hay versos que a veces uno no los toma en cuenta, y cuando vienen a ver traen la contestación a ciertos temas y la contestación a ciertas interrogantes que podemos tener. En el Salmo 33:6 usted se da cuenta, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos. O sea, Dios habló e hizo todas las cosas, ¿no? Entonces, cuando vemos este particular, pues yo me recuerdo en un tiempo atrás, bastante atrás, donde uno de los problemas que se circulaban teológicamente era si Dios todavía en este tiempo hablaba. Entonces, me recuerdo que una de las contestaciones que pude darle yo a estas personas es que Dios siempre ha hablado desde todos los días de la existencia, porque en los primeros 7 días de la creación Dios dijo e hizo. Entonces, mucha gente a lo mejor no lo tomó como algo serio, pero fíjese, lo que está diciendo es que esos 7 días de la semana Dios hablaba. O sea, que Dios está presente en todo tiempo y puede hablarle a las criaturas, y que la intención de Dios es comunicarse con los hombres. En el Salmo 33:6 estamos viendo que por la palabra de Dios fueron creados los cielos, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Después que vemos estos dos versos y que estamos viendo que Dios está presente en la creación, y no solo eso, sino que vamos a ver entonces ahora sobre otro tema en particular, que es sobre la inspiración. Cuando hablamos de la inspiración, hay muchos debates teológicos sobre la inspiración, pero la Biblia dice claramente en 2 de Pedro 1, verso 21, que la profecía bíblica nunca fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Este verso bíblico es un verso bíblico que yo utilizo mucho en diferentes temas, por la sencilla razón de que hoy en día se está colando mucho la emoción dentro de los dones espirituales, que es uno de los temas que vamos a traer próximamente, ¿verdad?, sobre los dones espirituales, porque estamos hablando de una sección sobre el Espíritu Santo. O sea, los próximos temas que usted va a ver en este canal son sobre el Espíritu Santo. Entonces, cuando vemos que la palabra fue inspirada, o sea, la profecía bíblica nunca fue traída por voluntad humana, aquí podemos ver, fíjese, que en este tiempo hay mucha gente que lo primero que hacen cuando oran por otra persona es decir, yo tengo una palabra de parte de Dios.
Y es cuestionable a veces cuando la gente empieza, yo tengo una palabra de parte de Dios. Porque si tú dices que tienes una palabra de parte de Dios, entonces lo que estás diciendo es que tú tienes en tu pensamiento y en tu mente una palabra de parte de Dios. Mas sin embargo la Biblia dice que nunca la profecía fue traída por voluntad humana. O sea, nosotros cuando hablamos en profecía, y este tema va a venir en otro de los episodios que vamos a hablar sobre el Espíritu Santo. Cuando se habla en profecía no es por voluntad humana, entonces quiere decir que esta no es una palabra que pase por nuestra mente, nuestro intelecto, fíjese bien, y que nosotros podemos controlar esa palabra. Es imposible que nosotros podamos controlar la palabra profética, ya que en la Biblia está diciendo que no fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios fueron inspirados por el Espíritu Santo. Y aquí esta palabra de inspiración es la fuente de lo que nosotros podemos ver hoy, que en la palabra más segura, la palabra profética más segura, y la Biblia es un libro tan suficiente que nosotros no necesitamos otros libros, otros recursos, ni científicos, ni médicos, ni recursos físicos humanos para saber quién es Dios, porque la Biblia es suficiente para explicarnos a nosotros quién es Dios. Entonces, de esta manera, fíjese bien, estamos viendo ya varias características del Espíritu Santo en sí y cómo el Espíritu Santo se va manifestando en la Biblia. Otra de las cosas que podemos mencionar del Espíritu Santo es que está en los cuerpos de los creyentes. O sea que sigue esta línea de pensamiento donde podemos ver que el Espíritu Santo lo que está teniendo es una intención de habitar en los hombres para tener una relación directa con los hombres. Fíjese que Dios inmediatamente creó al hombre. Podemos decir que una de las características y una de las cosas que vemos dentro de la creación es que tenía una relación directa con el ser humano. Porque el interés de Dios es que nosotros lo conozcamos y por supuesto que Él también nos conozca a nosotros, porque si no nos conoce a nosotros, pues cuando lleguemos en un día al futuro, ¿no?, que nos encontremos con el Señor, Él nos puede decir a nosotros que nunca nos conoció y va a venir el lloro y el crujir de dientes. Entonces quiere decir que la intención de Dios se va viendo marcada a través de los versos bíblicos que estamos trayendo, que la intención primordial es Dios darse a conocer a través de que Él es espíritu y poder habitar dentro de los hombres. Después que vemos esto, entonces en el Nuevo Testamento vemos un argumento donde hay un tema que se está hablando entre Jesús y Nicodemo en Juan capítulo 3. Cuando vemos en Juan capítulo 3 estamos viendo varias características, varias cosas que sucedieron en Juan capítulo 3. Pero exactamente para seguir esta línea de pensamiento de quién es el Espíritu Santo según la Biblia, podemos tomar el verso 5, Juan 3 capítulo 3 verso 5, y donde Jesús tenía en claro que nacer de nuevo y convertirse cristiano era algo primordial para poder nacer del Espíritu. Fíjese que en este tema entre Nicodemo y Jesús estamos viendo el tema de nacer de nuevo. Y aquí hay una cosa bien interesante en este verso. Cuando vemos este pasaje de Juan capítulo 3, nos estamos dando cuenta que Jesús representa Dios, el cristianismo, la relación con el hombre y la intención de darle forma al universo a través de la palabra y a través de todo el conocimiento que le había sido entregado para ser nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Qué sucede? Que entonces en estos versos nos damos cuenta que los fariseos, había muchos grupos en el siglo I. Habían grupos como los fariseos, los escribas, estaban los saduceos, estaban los celotes, los herodianos. Eso es para resumir. Habían múltiples grupos que eran los religiosos de la época. Entonces Jesús se sienta a hablar con Nicodemo y en ese argumento le trae que es necesario, dice, respondiendo Jesús, le dijo: de cierto te digo que el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios.
Ahora, aquí surge una interrogante. Lo que Jesucristo está diciendo, el que no naciere del agua y del Espíritu. El nacimiento del agua es el nacimiento del arrepentimiento. Es la forma descriptiva en la Biblia que habla del nacer de nuevo. Donde se habla del bautismo de Juan en los evangelios y en el libro de los Hechos se habla del bautismo en el nombre de Jesús. Porque la Biblia lo explica claramente, estos dos tipos de bautismo. Pero fíjese que lo que está diciendo en este verso de Juan, capítulo 3, verso 5, es del Espíritu Santo. ¿Y cómo yo puedo saber que el Jesús está hablando en este verso del Espíritu Santo? Porque la gramática bíblica no falla, va acompañada de la inspiración. En la inspiración lo que hizo Dios fue prácticamente soplar la humanidad, darle la palabra para que entonces esta palabra fuera inscrita conforme al corazón de Dios, no conforme al corazón del hombre. Y lo acabé de leer en segunda de Pedro, capítulo 1, verso 21, que no es por voluntad humana, sino por voluntad de Dios. Para que fuera por voluntad de Dios, tenía que entonces Dios aplicar el concepto de la inspiración. Entonces inspiró a los santos hombres y entonces en el capítulo 3, verso 5 de Juan, lo que está diciendo, según la gramática que acompaña la inspiración de la Biblia, está diciendo que hay que nacer del agua y del Espíritu. Pero si usted es un lector de la Biblia o le interesa conocer más de la Biblia, note bien que en ese verso dice Espíritu con letra mayúscula. ¿Por qué razón? Porque es referente a un nombre. Si fuera espíritu como una descripción del espíritu humano, estuviera en letra minúscula, pero se está refiriendo a espíritu con letra mayúscula. Entonces puedo yo pensar que gramaticalmente lo que la Biblia está enseñando es que este espíritu es nombre, o sea, es el Espíritu Santo. Hay que nacer del agua, del bautismo de Juan o de Cristo, entonces ir y entrar y nacer también del Espíritu. Y cabe señalar que si nosotros leemos el pasaje completo, las primeras expresiones que usa Jesús es para enseñarle a Nicodemo que hay que nacer de nuevo, y las otras expresiones es que el que nace de lo terrenal, o sea, el que nace del agua, nace en la carne, el que nace de la carne y el que nace del Espíritu. Está haciendo una separación, que hay un nacimiento de la carne y hay un nacimiento de Espíritu. ¿Por qué hace esa separación? Porque no es el nacimiento cuando usted viene del vientre de su madre. Cuando usted viene del vientre de su madre, que fue lo que entendió Nicodemo, entonces estamos hablando de un nacimiento ¿qué? Terrenal, físico, de un nacimiento en la carne, pero se está refiriendo a que es un nacimiento del Espíritu con letra mayúscula. Hay que nacer del Espíritu Santo. Siguiendo con esta misma línea, Pablo menciona que el Espíritu Santo tiene pensamientos propios y tiene conocimiento. En Primera de Corintios, capítulo 2, verso 10, dice, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu. Vuelve Espíritu en mayúscula. Fíjese bien que la Biblia, cuando habla de Espíritu en mayúscula, está hablando del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo lo escudriña todo, aún lo más profundo de Dios. Entonces, quiere decir que el Espíritu Santo es Dios en toda su esplendor, en todas sus etapas, en todo lo referente a lo que es Dios, en todo lo que podemos esperar de Dios es el Espíritu Santo. Entonces la Biblia lo que está enseñándonos es que nosotros estamos en una época, o sea, si nos vamos dispensacionalmente, la dispensación de la gracia, lo que está enseñando es que estamos siendo dirigidos por el Espíritu Santo. Y si somos estando dirigidos por el Espíritu Santo, tenemos que entender entonces que Dios, el Espíritu Santo conoce lo más profundo de Dios, y cuando entra a nuestra vida nos conoce de tal forma que nos ayuda a desarrollarnos y a crecer de la forma adecuada, porque aún las cosas que yo no conozco, Él las conoce y sabe cómo trabajar con el ser humano. Por eso es la intención del Espíritu Santo de habitar dentro de los hombres. Hay algo bien interesante en esto, y es que escudriña aún lo más profundo de Dios. Y si usted se pone a analizarlo, es como, vamos a ponerlo como que el cuerpo nuestro. En el cuerpo nuestro, el espíritu nuestro está dentro.
como el Espíritu está dentro, entonces el interior del hombre es conocido a través del Espíritu. Pues el Espíritu Santo, cuando entra al ser humano, lo que nos enseña a nosotros a conocernos a nosotros mismos primero, para resolver en nuestra vida todo lo que tiene que ser resuelto, para entonces entrar en la voluntad de Dios perfecta, guiados a través del Espíritu Santo. Otra representación que la Biblia usa es la representación en forma de paloma. Lo que representa la forma de paloma no es que el Espíritu Santo es una paloma, ¿ok? Lo que está diciendo es que esta representación es para que corporalmente, como los espíritus no se ven con el ojo físico, para que personal y físicamente podamos ver que inmediatamente surgió el bautismo de Jesús. Para comenzar su ministerio tenía que venir y posarse el Espíritu Santo sobre Jesús, que es lo que usualmente se conoce dentro de la iglesia como que el Espíritu Santo entra en nuestra vida para podernos comisionar y llevarnos a ser los ministros completos que Él quiere que seamos, porque estamos llenos del Espíritu Santo. Eso es lo que está representando la paloma en esos versos bíblicos. Entonces, cuando lo vemos en Mateo 3, del 1 al 12, en Lucas 3, del 1 al 9 y 15 y 17, y en Juan 1, 19 al 28. Otra de las características que podemos mencionar es que la Biblia describe el Espíritu Santo como una persona y no como una simple fuerza. Y esto lo tengo que decir porque cuando usted ve las sectas, la diferencia entre el cristianismo, que el cristianismo conoce toda la esencia de la divinidad de Dios. El cristianismo ha aprendido a entender la divinidad de Dios porque la divinidad de Dios está revelada en la Escritura. Pero cuando yo estoy hablando de que no solamente es una simple fuerza, es porque las sectas, o sea, cuando estamos hablando de secta, estamos hablando de una religión que no necesariamente tiene que seguir todo lo que representa a Dios. O sea, las sectas no siguen todo lo que representa a Dios, ya sea escritural, ya sea espiritual, de cualquier forma. No sigue ese patrón porque no conoce realmente a Dios, y se lo voy a probar por qué. Si tú crees que Dios es una influencia, solamente una fuerza, entonces tú puedes contristar a Dios porque no entiendes realmente el origen de Dios a través del Espíritu Santo. En el libro de los Efesios, capítulo 4, verso 30, dice que no contristéis al Espíritu Santo, con el que fuiste sellado para el día de la redención. Y en muchas ocasiones usted me va a escuchar cuando yo hablo del sello, porque fíjese bien que no tenemos que ir tan lejos como hablar de sectas. Vamos a hablar de denominaciones cristianas que son cristianas, pero que no creen en algo que está bien establecido en la Biblia, que se llama el Pentecostés, ¿no? Yo no me defino como ninguna organización, o sea, ninguna denominación. Pero puedo decir que creo en el orden de Pentecostés, porque es lo que la Biblia me enseña a mí, que Jesucristo guió a los discípulos para convertirse en una experiencia y entrar en un área espiritual como describe el día de Pentecostés. Entonces, por ende, entonces puedo decirme que soy pentecostal, pero sin ser denominación ninguna de pentecostal, porque cada uno tiene su dogmatismo, y el dogmatismo versus la doctrina bíblica, como que hay algo como que no mezcla. Entonces, cuando vemos ese tipo de cosas, entonces empezamos a errar en lo que se llama el origen doctrinal y cómo yo puedo entrar en el proceso de definir una doctrina. Como vemos eso, pues yo me puedo definir pentecostal por la experiencia de Pentecostés, pero no pentecostal por las denominaciones, porque en mis predicaciones usted no va a ver ni ropa, ni va a ver tampoco ¿cómo le puedo decir? No va a ver diferentes estilos y diferentes dogmatismos que se usan en las iglesias como reglamentos que no están en la Biblia. O sea, este canal se va a definir porque lo que yo voy a presentar en los estudios bíblicos es totalmente bíblico. O sea, es algo que te podría decirte que es exactitud de Dios porque está en la Biblia. Si nosotros citamos la Biblia correctamente, no vamos a encontrarnos con ningún tipo de contradicciones bíblicas y que después tengamos que darle rewind al cassette porque lo dijimos mal. O entonces tratar de arreglar las doctrinas de otra forma,
porque lo que yo dije es incorrecto, pero como no quiero dar mi brazo a torcer, porque soy suficientemente altivo de espíritu para no reconocer que lo dije mal. Pero por esa misma razón tenemos que entrar entonces en lo que la Biblia explica y entrar con exactitud en el mensaje bíblico, porque el mensaje bíblico contiene la experiencia y contiene la voluntad del Espíritu Santo a través de la Escritura. Fíjese bien que en Efesios 4:30 no contriste al Espíritu Santo con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Vamos entonces a hablar un poquito, no en mucho detalle, porque hay otros estudios que yo voy a traer las definiciones más completas, ¿no? Pero vamos a hablar sobre el sello. Porque diferentes personas y diferentes denominaciones hablan del sello como que ya esto es la única experiencia, ya fuimos sellados. Y ponen así el sello, ya tengo el sello, ya mira, soy del Espíritu, ya tengo todo lo que el Espíritu requiere. Pues déjeme decirle que Pablo también dijo que nosotros los cristianos éramos como cartas abiertas. Entonces, para que una carta sea abierta, tiene que haber sido enviada. Y para ser enviada, tiene que haber sido sellada. Pero después de haber sido sellada, la institución tenía que pasar su sello de que era aprobada esa carta, porque tenía los requisitos básicos para ser enviada. ¿Qué yo quiero decirle con esto a usted, hermano? Le estoy diciendo que después del sello, nosotros necesitamos algo para ser enviados. Con el sello podemos ser cristianos, pero para tú ser enviado, que es lo que se está predicando en diferentes canales y lo que se está predicando en diferentes denominaciones, yo tengo que entonces, después de ser sellado, la carta sellada no se mueve sola. Usted puede poner una carta sellada aún en el mostrador o en la mesa del correo, y hasta que el representante del correo no la toma para procesarla, la carta no se va a mover. O sea, que el sello lo que te está dando a entender es que ya se puede ver, se puede tomar en cuenta para ser aprobada. ¿Entendió? O sea, el sello, lo que hace el sello es que la persona que maneja las cartas pueda ver que esa carta está debidamente registrada para enviarse. Vamos a predicar el evangelio completo. No prediquemos el evangelio a media. Se está viendo mucha predicación a media y estos temas van a ser candentes porque yo no te voy a predicar el evangelio a media. Yo voy a ir más allá para demostrar que la Biblia tiene mucho más que enseñar que lo que se está enseñando en los canales de los medios sociales, ¿verdad? Y en online a través del internet. Entonces, el Espíritu Santo tiene una voluntad. Primera de Corintios 12:4. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Usted puede hacer todas las cosas que haga, pero tiene que pasar por el mismo Espíritu. Aquí no podemos crear nuestro propio departamento de espíritu, ni podemos crear nuestra propia forma de espíritu, ni podemos hacer nuestra propia manera de manejar las cosas sin el espíritu, o darle por los lados al espíritu, o tratar de pasar por encima del espíritu. La Biblia está diciendo, y si yo sigo leyendo en ese capítulo de 1 Corintios 12, capítulo del 4 en adelante, no solamente hay diversidad de dones, sino de operaciones, ¿verdad? Y ministerios, y todos los ministerios, la Biblia dice, fíjese que esto es un tema que yo lo voy a traer porque como se está predicando también que los ministerios no están intactos como al principio. Entonces, cuando yo entre en estos versos bíblicos, vamos a ver si es correcto lo que están diciendo, lo que están enseñando. Mire, yo creo que se le está privando a la gente el derecho de conocer al Espíritu Santo. Y entonces habría que investigar por qué es que la gente está tratando de predicar esto incompleto para que la gente no tenga ese privilegio de conocer el Espíritu Santo como la Biblia quiere, como la Biblia demuestra y quiere que usted conozca el Espíritu. Mire qué tremendo. La Biblia explica, escuche bien, que la cosa más profunda, lo dije ahorita, de Dios las trae el Espíritu Santo porque escudriña aún el Espíritu de Dios. En 1 Corintios 12:4, que los ministerios, que la revelación, los dones y las operaciones, todas son bajo un mismo espíritu. Porque cuando leemos en ese mismo verso, en el medio de ese verso, dice que entonces los ministerios son bajo un mismo Señor. Entonces, esto es un tema para otro video que yo voy a grabar. Y usted se va a dar cuenta de que por ahí lo que se está enseñando es manipulación. Están manipulando a la iglesia. Hay un grupo,
aún con muchos seguidores, hay un grupo que está manipulando la iglesia porque no quieren que tú conozcas la verdad completa. Entonces se paran a decir en los púlpitos que nosotros le tenemos miedo, que no los invitamos a predicar porque mire, no tienen ninguna verdad. Porque una verdad media no es verdad. La verdad es absoluta y es completa, y la verdad no es un concepto. La verdad no es un concepto, la verdad es un personaje y se llama Dios. Porque Él dijo, Él es el camino, la verdad y la vida. No es un concepto la verdad. No traiga conceptos incompletos a decirnos a nosotros que nosotros predicamos cosas que no son, que ellos tienen la verdad, porque lo que es incompleto no es verdad. Lo que es incompleto le falta a la verdad, y no solamente eso, le falta el conocimiento, le falta la responsabilidad y le falta a nosotros darle el privilegio a la iglesia a que tenga una relación personal con Dios. Entonces cuando vamos a 2 de Corintios capítulo 13 verso 14, que es prácticamente la despedida de una de las cartas de los Corintios, entonces dice que el Espíritu Santo tiene comunión con los creyentes. ¿Cómo yo puedo? Vamos a buscar el verso. El verso está por aquí. Yo lo tengo aquí escrito porque me tomé la tarea de escribir los versos bíblicos para poder entonces con agilidad poder explicarlo y que usted no se vaya con la duda y que los pueda corroborar. Además, este video queda grabado. Cuando quedan grabados, lo bueno de esto es que le puedes dar para adelante, le puedes dar para atrás, y si no entendiste, vuelves y lo pones y lo vuelves. Y si no, pues mira, te suscribes al canal, me das un like, entonces yo te puedo personalmente, no voy a poner una máquina, personalmente te voy a explicar bíblicamente y te puedo preparar un estudio. Y si quieres invitaciones a tus iglesias, pues lo que tienes que hacer es simplemente, cuando nosotros vamos a poner la información en los videos, entonces ahí te puedes comunicar con nosotros y gustosamente podemos llegar a un acuerdo para llevar a tu congregación o llevar a la institución que estés manejando estos estudios bíblicos, no solamente así, mucho más profundos y más elaborados. Acuérdese que por el tiempo nosotros no podemos dar con toda profundidad cada estudio bíblico, pero eso es lo bueno, porque lo que estamos dando es una introducción, y esta introducción bíblica lo va a llevar a usted al conocimiento pleno de lo que es la Biblia. No se quede a medias, vaya a la verdad que está contenida en la Escritura. Fíjese bien, en 2 de Corintios 13:14 dice: gracias doy al Señor Jesucristo, al amor de Dios, a la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Te está dando a entender que el Espíritu Santo tiene comunión o coinonía. Las palabras griegas las tenemos, las palabras hebreas las tenemos. Quizás no las usemos muchas, porque cuando yo voy a utilizar en este canal muchas palabras hebreas, cuando yo vea que puede haber un tipo de confusión, voy a traer la palabra hebrea y voy a definir por qué, para que entonces podamos tener una comprensión, ¿ok? Pero mientras tanto, nuestra Biblia en español, Reina Valera 1960, funciona bien, ¿ok? Se lo estoy diciendo con garantía. Hay ciertos versos, ¿verdad?, que hay unas palabras que... pero no cambie mucho las versiones bíblicas, porque lo que viene por ahí es que van a cambiar las versiones bíblicas hasta llevarlo a usted una Biblia que no es la Biblia correcta. Y eso está en el plan del anticristo, porque dice la Biblia en Daniel que él viene a cambiar los tiempos y la ley. Cuídese de las nuevas traducciones y cuídese de muchas cosas que están cambiando la Escritura para que entonces se vea como que no es divina, porque hay equivocaciones. Tenga cuidado. Fíjese bien. Otra característica del Espíritu Santo es que nos guía a toda verdad y toda justicia. ¿Y cómo no guiarnos a toda verdad y toda justicia si Dios es justo y la verdad es Jesucristo? Acuérdese que Él es el camino, la verdad y la vida. Yo lo expliqué antes. Pues entonces el Espíritu Santo tiene la función, una de las funciones principales de llevarnos a nosotros y guiarnos a toda verdad y toda justicia, claro, porque nos está guiando a todo lo que hizo Jesucristo aquí en la tierra. El Espíritu Santo nos va a recordar las palabras que dijo Jesucristo en la tierra. Nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Juan 16:8. La Biblia en Juan 16:8 dice que nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Después de todas estas características que hemos visto del Espíritu Santo, estamos más que convencidos de que el Espíritu Santo es Dios. Pero como es Dios, también para mantener esa relación con Dios, tenemos que cuidarnos de ciertas cosas, porque el Espíritu Santo también se puede ofender.
¿Cuáles son las formas de que usted puede ofender al Espíritu Santo? Mire, mintiéndole, blasfemándolo, contristándolo y apagándolo. Fíjese bien, 4 características que puede usted ofender al Espíritu Santo: mintiéndole, blasfemándolo, contristándolo y apagándolo. Estas 4 características usted tiene que cuidarse de ellas. ¿Y cómo usted puede hacer estas cosas? Vamos a empezar por mentirle al Espíritu Santo. Fíjese, usted le puede mentir a Dios, pero no lo puede engañar. Son 2 cosas diferentes. Usted le puede mentir a Dios, pero no lo puede engañar. Dios no puede ser burlado. O sea, quiere decir que usted puede decir muchas mentiras aún delante de Dios. Pero cuando llega el momento dado, usted, como no puede engañar a Dios, Dios va a tomar acción de la mentira. ¿Por qué Dios va a tomar acción de la mentira? Porque mentira es un pecado. Mentira es un pecado y es imposible que las personas agraden a Dios cuando están violando los mandamientos, y mentir es un pecado. Entonces, si yo le miento al Espíritu Santo, yo estoy tomando un pecado grave de muerte. ¿Ok? Yo le estoy mintiendo al Espíritu Santo y yo tengo un pecado de muerte. ¿Cuál es el ejemplo bíblico perfecto para hablar sobre esto? Pues podemos hablar de Hechos 5 del 1 al 11. ¿Y de qué habla Hechos 5 del 1 al 11? Mire, de Ananías y Zafira. Y por aquí viene otro tema, porque mire, lo más interesante de la Biblia, si usted va a seguir viendo este canal, usted se va a dar cuenta que un tema nos lleva al otro. O sea, la Biblia son temas en cadena. ¿Por qué son temas en cadena? Porque toda la Biblia es inspirada por Dios. Y como es inspirada por Dios, esta parte te lleva a esta voluntad de Dios. Te conecta con la otra parte de la voluntad de Dios. O sea, lo que estoy diciendo es que la Biblia es un caudal de información conforme a la voluntad de Dios, que cuando usted vaya por un tema nos va a llevar al otro. Fíjese que estoy hablando de mentir y estoy hablando de Ananías y Zafira. Y si yo hablo de Ananías y Zafira, que es lo que voy a hablar un momentito, porque voy a hablar de cómo se le puede mentir al Espíritu, yo estoy diciendo que hay otros temas. Usted me va a ver, si sigue viendo el canal, va a ver que va a haber otros temas, que voy a traer esto, y usted se va a quedar, pero ¿cómo este tema? Porque la Biblia es un caudal de información conforme a la voluntad de Dios. Otro punto que podemos ver es que la Biblia y Dios nos revela todo lo que Dios quiere que sepamos de Él. O sea, aquí no hay nada incompleto, la Biblia es completa, es suficiente, es sola escritura. Aquí no hay nada que pueda enseñarme de Dios que no esté en la Biblia, ¿ok? Quiere decir entonces que aún los científicos más grandes, mire, yo he hablado con tantos científicos grandes, yo no soy nuevo en esto, yo soy nuevo grabando videos, porque estaba pues en el anonimato. Porque a veces no me gusta mucho la promoción, pero fíjese, son 32 años explicando la Biblia, he hablado con científicos, con diferentes personas, y puedo enseñar aún ciencia con la misma Biblia. Porque es imposible que hablemos de ciencia sin excluyendo a Dios, cuando Dios creó todo lo que se puede demostrar científicamente, lo creó Dios. Entonces, fíjese bien, vamos entonces al pasaje de Ananías y Zafira. Mire, pero cierto hombre llamado Ananías con Zafira su mujer vendió una heredad. Sustrajo el precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Aquí comienza la mentira, cuando usted empieza a robar. O sea, mentir te lleva a robar. Estamos hablando de que ellos le mintieron al Espíritu Santo, pero mintieron porque robaron. Ya no es un pecado. Un pecado te puede llevar a otro. Hasta que cuando vienes a ver, violas todos los pecados a la misma vez. Violas todos los mandamientos sin darte cuenta. Mire qué sencillo. El mentir lo llevó a robar. Mintió y robó. Y Pedro dijo a Ananías: ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieras al Espíritu Santo y sustrajeras del precio de la heredad? Reteniéndola no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres sino a Dios. ¿Ves? Mentirle al Espíritu Santo es mentirle a Dios. Al oír Ananías esta palabra, cayó y expiró. Fíjese como el poder de Dios. ¿Por qué este poder se ha perdido en la iglesia? ¿Ha perdido su poder Dios? No. La iglesia está perdiendo su poder por estos predicadores que enseñan que el poder de Dios no es como la Biblia describe, y por la gente que los ve y prefiere creerlos a ellos por no tener responsabilidad con Dios. Porque a veces queremos que Dios ni exista.
Porque el que Dios exista, tenemos que darle cuentas a Dios. El que Dios exista, tenemos que entonces dar cuenta y encontrarnos con la realidad de que vivir por nuestra propia cuenta, nos vamos a encontrar con Dios en algún momento. Y mire lo que le pasó a Ananías y Zafira. Cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que oyeron. Y levantándose los jóvenes lo envolvieron, lo sacaron y lo sepultaron. A un lapso de 3 horas sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo: dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo: sí, en tanto. Fíjese que hasta fue discreto en el relato bíblico, porque ni dijeron ni cuánto la vendieron, pero dicen tanto. O sea que los dos dijeron el mismo precio. Y Pedro dijo: porque no conviniste en tentar al Espíritu Santo, aquí la puerta a los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Y se murió. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Cuando entraron los jóvenes y hallaron muerta y sepultaron junto a su marido, vino gran temor sobre la iglesia y todos los que oyeron estas cosas. O sea, nosotros queremos ver gente convertirse. Nosotros queremos que las iglesias crezcan en una forma espiritualmente fortalecida. Porque mire, por ahí están las mega iglesias. Esa gente la mayoría se van a perder. La mayoría de muchas mega iglesias se van a perder porque están enseñando un evangelio incorrecto conforme a lo que la palabra dice. El temor viene cuando los dones del Espíritu Santo, el temor viene cuando el Espíritu Santo cae sobre la iglesia. El temor viene cuando la gente que está enseñando enseña lo correcto y se ve el efecto de servir a Dios con temor y temblor, como la Biblia explica claramente en todos los pasajes bíblicos que podemos ver del Espíritu Santo. Entonces, fíjese bien que estamos viendo aquí cómo se le puede mentir al Espíritu Santo, pero Pedro representa la parte de la iglesia donde tú le puedes mentir a Dios, pero no puedes engañar a Dios. Y como no puedes engañar a Dios, pues la consecuencia de los dos fue la misma, porque los dos pagaron por su pecado. Y cuando usted ve estas cosas, usted se da cuenta que no es lo que se está predicando por ahí. Lo que se está predicando por ahí es lo que a la gente le agrada. Le estamos tocando la musiquita a la gente que le gusta. Pero cuando usted va a la Biblia, se da cuenta que es diferente a lo que se está predicando. El segundo punto por lo cual yo puedo ofender a Dios es blasfemarlo. Entonces, aquí en el blasfemarlo, usted se va a dar cuenta de mucha gente en videos que están publicando, que están blasfemando. Y yo se lo voy a probar. Mire, dice, entonces, Mateo 12, 22 al 37. Mateo 12, del 22 al 37. Entonces fue traído a él un endemoniado. Mire, ciego, mudo y le sanó. Ahí tiene, ciego, mudo y le sanó. Si usted tiene la Biblia y no la quiere dañar, sáquenle una copia, un papel y póngale sanó. Y en el sanó subráyelo. Porque usted va a oír algo ahora. De tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. De toda la gente estaba atónita y decía: ¿será aquel hijo de David? Mas los fariseos, al oírlo, los fariseos, mire, está lleno de fariseos las redes sociales, está lleno de fariseos las iglesias modernas, está lleno de fariseos mucha gente que está por ahí publicando cosas, están llenas de fariseos. Mire lo que dijeron los fariseos, al oírlo decían: no, no echa fuera demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Entonces yo estoy cansado de escuchar a veces en los videos cuando pasan manifestaciones grandes del Espíritu Santo, que lo primero que dicen es que es brujería. Entonces la primera pregunta que yo le haría a esos ministros que dicen que esto es brujería, le preguntaría que qué es mejor o quién es más potente, Jesús o los demonios. Y si usted me dice que Jesús, pero entonces usted le está dando atributo a los demonios, entonces usted quiere, aquí está identificado usted, mire, en los blasfemos. Y le voy a probar porque está identificado en los blasfemos. Está identificado en los blasfemos porque Dios hacía grandes señales y los fariseos, representantes de los religiosos de aquel entonces y los religiosos modernos de este entonces, prefieren decir que son los brujos, que son los demonios, que es brujería, en vez de decir que en la manifestación del Espíritu Santo está cayendo sobre la iglesia y haciendo Dios grandes milagros, sanando enfermos y los endemoniados siendo libres. Entonces este tiempo usted debe de pensar lo que yo estoy diciendo, porque estamos a tiempo. Porque la blasfemia del Espíritu Santo no se perdona, pero no se perdona cuando usted se muere. Porque mientras usted tiene, fíjese que la Biblia dice que mientras usted tiene vida, lo que dice es que la sangre de Cristo perdona todos los pecados.
cubre todos los pecados. Entonces estamos a tiempo. Mire lo que dice aquí. Que él lo estaba haciendo y que en Belcebú, príncipe de los demonios, sabiendo Jesús los pensamientos de ellos ni se lo dijeron, porque ese es el problema. El problema es que la iglesia de hoy se ha vuelto en los dramas, se ha vuelto en los chismes. Entonces, ellos ni se lo dijeron a Jesús, pero como Jesús sabe todas las cosas de los hombres, porque tenía el Espíritu Santo, y yo le dije ahorita que el Espíritu Santo conoce las intenciones de los hombres, y no solamente eso, sino que conoce aún lo más profundo de Dios. Él sabía lo que ellos estaban pensando, y que decía: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad dividida contra sí mismo no permanecerá. Y si Satanás echa fuera demonios, contra sí mismo está dividido. Ya le enseñó una doctrina a los fariseos. Mire, si usted está viendo este video y si usted quiere aprender más de esto, usted quiere enseñarle a la sociedad de hoy, usted tiene que permanecer en una forma donde usted conozca la doctrina bíblica y demostrar algo. Mire lo que dice el verso 16: si Satanás echa fuera demonios, contra sí mismo está dividido, pues ¿cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo demonios por Belcebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Ahí se enojó Jesús. Entonces cuando uno se enoja, entonces dice: no, es que no da testimonio, es que el mismo Jesús se disgustó. Mira lo que le dijo: pues entonces si yo echo fuera demonios, los hijos de ustedes, ¿por quién los echan? Por tanto ellos serán vuestros jueces. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Entonces quiere decir, hermano, ¿por qué han desaparecido las señales que acompañan a los creyentes? Porque los mismos religiosos que predican por cualquier medio, inmediatamente viene una manifestación del Espíritu, le meten miedo a la gente y no dejan que esa persona crezca en el Espíritu para que los dones comiencen a germinar las semillas de la iglesia. Y como dice la iglesia en Hechos 2, 43, 47, que el Señor añadía a la iglesia a los que iban a ser salvos a través de las señales y todo lo que hacía el Espíritu Santo. O sea que tenemos que dejar que el Espíritu Santo haga en la iglesia. Y nosotros tenemos poder de discernimiento para saber si el Espíritu que está operando es Dios o no. Si el Espíritu que no está operando es de Dios, repréndalo. Pero si el Espíritu es de Dios, tenga cuidado, porque entonces va a incurrir en blasfemia, que es lo que estoy enseñando aquí, que es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Entonces dice: porque ¿cómo puede entrar en la casa el hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. El que no es conmigo contra mí es, y el que conmigo no recoge desparrama. Por tanto, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no le será perdonada. Le contaba como blasfemia contra el Espíritu Santo cuando se manifiestan los dones del Espíritu y los religiosos que estaban allí decían que no. Entonces vamos a poner aquí algo en claro. Usted ha visto predicadores en YouTube burlándose de las lenguas y empiezan a imitar las lenguas como que somos unos locos los pentecostales. Pues déjeme decirle, no los siga, no los escuche. La Biblia dice en el libro de Juan, en los últimos 3 de Juan, antes de Apocalipsis, dice en el verso 11, que si nosotros perseveramos en otra doctrina que no sea la doctrina que es, ¿verdad? La doctrina que hemos aprendido, la doctrina de Jesús, de Cristo, y si le decimos bienvenidos, somos partícipes de las malas obras también. Entonces no le digáis bienvenido a nuestra casa a alguien con una doctrina diferente. Apaga esos videos y no sigas viendo, porque te están engañando. Y te voy a decir más, te están robando el dinero del bolsillo. Te están robando el dinero del bolsillo, están haciendo mercadería contigo, como dice en la Biblia. Porque fíjate bien que la Biblia lo que está explicando está diciendo Jesucristo que él hacía las cosas y que los fariseos decían que no, y que eso era blasfemia. O sea, el mismo Jesús está diciendo que era blasfemia y que no le será perdonado. Cualquiera que dijera alguna palabra contra el Hijo del Hombre será perdonado, pero el que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado, ni en este siglo ni en el venidero. Agárrense en los que dicen que el juicio y el castigo no es eterno, que las almas después se van a fundir y que se acabó el castigo eterno.
Jesús está diciendo que el castigo es eterno, que será en este siglo y en los que vienen. Y después mañana tú le preguntas y te va a decir 3 siglos después, ni en este ni en el otro. Y va a seguir extendiendo tu condena. No blasfemes contra el Espíritu Santo. Escudriña mejor las cosas que están pasando. O hacer del árbol bueno y de un fruto bueno, o hacer el árbol malo, su fruto malo. Porque el fruto se conoce por el árbol. El fruto se conoce el árbol, porque por el fruto se conoce el árbol. Eso es bien cierto. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malo? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno, del buen tesoro del corazón, saca cosas buenas. Y el hombre malo, del mal tesoro, saca cosas malas. Mas yo digo que toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ellas darán cuenta en el día del juicio. O sea, tengan cuidado. Si no conocen algo, miren, mejor pregunten. Siempre hay alguien que conoce la Biblia. Pregunten, porque lo que están haciendo es blasfemando contra el Espíritu Santo, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. ¿Ok? Ya te estoy mencionando, fíjate, el primer punto para ofender a Dios es mentir. El otro, ya te lo dije, es blasfemar. Ahora vamos al tercero, que es contristar. ¿Qué es contristar? La misma palabra lo dice. Se pone triste el Espíritu Santo. Y si se pone triste el Espíritu Santo, ¿tú crees que tú vas a mantener el Espíritu Santo triste dentro de ti? Eso no va a ocurrir. Se va a ir en algún momento dado. Y hay versos bíblicos que en otro estudio los puedo traer, que el Espíritu abandona al hombre. ¿Ok? Pero contristar el Espíritu Santo, en Efesios 4:30 dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. O sea, si tú contristas al Espíritu Santo cuando llegue el día de la redención, ¿cómo vas a llegar redimido? Si ya se te fue el sello, si ya el Espíritu Santo se fue, ya no vas a ser redimido. Lo contristaste, se fue del lado tuyo, ya no tienes relación contigo ni tú con él. Es imposible. Y el cuarto punto, apagar el Espíritu. Y aquí traje 3 versos. Aunque el verso es corto, fíjese, hay versos cortos en la Biblia que expresan muchas cosas. El verso 19 de 1 Tesalonicenses 5, verso 19 dice, y no apaguéis el Espíritu. El 20, no menospreciéis las profecías. Y de esto vengo también con otro tema, porque el profetizar y el predicar no es lo mismo. Y yo se lo voy a probar por la escritura y por los versos. Si quieren hablar de los versos griegos, vamos a los versos griegos. Pero con autoridades griegas. No me venga con concilios del siglo del 325 después de Cristo, porque esos concilios estaban mal. Y yo se los voy a probar por la Biblia también. Fíjese bien, el apagar el Espíritu, no apagues el Espíritu, no menosprecies la profecía, examinarlo todo. Examina. No llegues a conclusiones sin saber si lo que se está manifestando es Dios o no. ¿Ok? Examínalo todo y retener lo bueno. Hay otras características que debo de mencionar, ¿verdad? Antes de cerrar con este video, fíjese. Dice, el Espíritu Santo intercede por nosotros. Romanos 8, 26 al 27. Toma decisiones según a su voluntad. 1 Corintios 12, del 7 al 11. El Espíritu Santo puede funcionar verdaderamente como un consolador y consejero, toma de decisiones, tal como lo prometió Jesús. ¿Dónde aparece eso? En Juan 14, del 16 al 26, y en Juan 15, 26. Es un regalo para todos los creyentes en Jesucristo sin excepción. Solo necesitamos la fe en Jesucristo. Juan 7, del 37 al 39. El Espíritu está aquí para guiarnos, para fortalecernos, acercarnos todos los días a Dios y ayudarnos en nuestras debilidades. También lo dice en Romanos 8:26. El Espíritu Santo nos llena. Efesios 5:18. Sed llenos del Espíritu Santo. No te embriagues con vino, sino, dice, no te embriagues con vino porque en eso hay disolución. Pero si eres lleno del Espíritu Santo. Efesios 5:18. Mucha gente piensa, fíjese, que esto es una fuerza mística o una influencia. Jesús lo presenta como Dios. Por esta razón se ha perdido de hacerlo partícipe en los eventos de la iglesia. Fíjese bien que los eventos de la iglesia, últimamente, mire, yo me he dado cuenta, la iglesia
está corriendo sin el Espíritu Santo. Usted va a decir, pero ¿cómo es posible? Mire, hay otro video que yo voy a grabar que le voy a explicar cómo es posible correr sin el Espíritu Santo, pero no es la forma que Dios le agrada, ¿entiende? Pero sí hay gente corriendo sin el Espíritu Santo. Te va a decir, no, pero el Espíritu Santo me llenó, inmediatamente me convertí. El Espíritu Santo es como toda relación. Si usted no mantiene una relación con el Espíritu Santo, esa relación se pierde. ¿Entendió? Aunque la Biblia dice que no se da por medidas, no, el Espíritu Santo se da completo en toda manifestación. El detalle es que cada manifestación es para algo diferente. Por eso es que la Biblia tiene diferentes eventos donde el Espíritu Santo llena, bautiza y hace diferentes cosas con la iglesia de Dios. Mucha gente piensa que no. Mucha gente, y por esa razón se ha perdido. Mire, en Hechos 15:28. Y cuando usted habla de Hechos 15:28, ese es el único concilio que yo creo. Los otros concilios, mire, los otros concilios, Nicea, Constantinopla, el concilio de Trento, lo que usted quiera. Yo estudié teología, hermano, yo no tengo que mencionar tanto, yo no tengo que darme tanto anuncio. Yo anuncio a Jesucristo. Esos concilios, mire, ¿sabe por qué? Porque ahí vino la corrupción de la iglesia, y eso yo lo voy a probar porque viene un video para eso. Pero fíjese bien, el concilio de Jerusalén, ese es el concilio. Y ahí no se discutieron ningún tema doctrinal, todo el mundo creía lo mismo, excepto si la ley se llevaba en exactitud, en amplitud completa. ¿Por qué completa? Porque la única parte de la ley que no fue que se abolió, porque fíjese que Jesucristo nunca vino a abrogar la ley, sino a hacerla cumplir, es que el cumplimiento de la ley ya no venía por los sacrificios de animales, sino por Jesucristo. Él rasgó el velo, muere en la cruz, rasga el velo, usted tiene acceso al mismo lugar que los sacerdotes. ¿Ok? Pero el concilio de Jerusalén, esa es la única discusión que tenía. Pero mire lo que pasa en la conclusión del concilio de Jerusalén. Dice, ¿por qué ha aparecido Hechos 15:28? Yo puedo leer el concilio de Jerusalén completo. Eso no tengo ningún problema, pero el video no me va a dar tiempo, porque yo no voy a grabar el video de 5 y 10 horas. Pero fíjese bien. Dice, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros. Ahora la iglesia ahora dice, nos parece, ahora ellos dicen, no yo, dicen, nos parece bien a nosotros y después si acaso al Espíritu Santo. Ahí dice, le pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeron ninguna carga más que estas cosas necesarias. Eso pasó en el concilio de Jerusalén. La selección de los ministros, y por aquí vengo bien candente, no en este video. Hermano, hay muchos videos que voy a grabar. Estoy planificando grabar como 2000 videos con diferentes temas buenos. Sin hablar, como le dije, sin hablar de dinero, ni de ropa, ni de cosas que no son pertinentes a la Escritura, que no enseñan lo que nosotros tenemos que aprender para ser salvos. Escúcheme bien, la selección de los ministros le corresponde al Espíritu Santo. Entonces, como ustedes se atreven a decir que el Espíritu Santo ya no actúa como ante la iglesia, entonces, ¿qué tipo de ministros son ustedes? Ahora digo yo, como dice Juan, cuando en Apocalipsis 7, que le pregunta al ángel, ¿y de dónde salieron estos? Ahora yo puedo preguntarle lo mismo a las iglesias, a los concilios, a los presidentes, a la gente que dicen que tienen muchas grandes cosas, que no tienen nada, porque fíjese bien que la Biblia dice, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía. ¿Y dónde fueron llamados primeramente cristianos? En Antioquía. Profetas y maestros, pero como ya no existen, Bernabé, Simón del que se llamaba Niger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había creado junto a Herodes el Tetral, que ese se convirtió, y Saulo, ministrando estos al Señor. Escuche bien, porque por eso es que se ha perdido la percepción del Espíritu Santo en la iglesia. ¿Cómo entró el Espíritu Santo en la iglesia en este evento de Hechos 13? Ministraron estos al Señor ayunando. Ya el ayuno se perdió, ya la oración no está, ya salimos a ministrar con nuestra propia prudencia. Dijo el Espíritu Santo, dijo el Espíritu Santo. Por eso es que esos ministros son muy diferentes a los de hoy. Por eso eran terribles y ocurrían unas señales increíbles y unos milagros tremendos y tenían un poder para hablar grandes cosas y anunciaban grandes profecías, porque dice que el Espíritu Santo fue en quien habló y dijo, apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra a lo que los he llamado.
Entonces ellos, lo que no les gusta a los ministros de hoy, que son fríos, que me quieren vender a mí un evangelio que no está en la Biblia. La Biblia está diciendo que después de esto, mire, ellos no se quedaron así con los brazos cruzados. La Biblia explica que entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. No fue que los despidieron que le dijeron no trabajan más con nosotros. Los despidieron para que hicieran la obra que Dios le había encomendado. Entonces no me venga a decir a mí que hoy los ministerios, todo el mundo sale del ministerio, me vienen con unas excusas. Mire, voy a grabar un video de las excusas bíblicas que tienen los hombres hoy. Hay muchas excusas bíblicas que se ven bonitas hasta que usted las desmenuza y saca lo que está en la Biblia y se da cuenta que lo que están enseñando no es correcto. No es correcto. Dice, entonces habiendo ayunado les impusieron las manos y los despidieron. Entonces, ¿quién se encargó del ministerio en la iglesia primitiva que debe de ocurrir en la iglesia moderna? El Espíritu Santo de Dios. ¿Cómo? Nosotros los ministros que decimos que tenemos el ministerio de Dios, tenemos que practicar las cosas que están ahí. Si nosotros practicamos lo que está en la Biblia, entonces el Espíritu Santo va a tomar control de nuestra iglesia y muchas de las cosas que están ocurriendo en la comunidad y en la sociedad y en el gobierno y en el mundo entero y en la nación de los Estados Unidos donde yo estoy, no ocurriría porque el Espíritu Santo tomaría control de todas las cosas si nosotros le diéramos el lugar al Espíritu Santo, sabiendo que el Espíritu Santo es Dios y que tiene control de la iglesia hasta donde usted le dé control. Démosles control al Espíritu Santo para que usted vea que la iglesia va a tomar el brillo que tenía la iglesia en el siglo I, que está en la Biblia, donde ocurrían tantas cosas que el temor del pueblo llegaba y ¿sabe lo que ocurría? Que se convertía la gente y que no podían contra la iglesia del Señor. Si el mismo Dios lo dice, que las puertas del infierno no pueden prevalecer contra la iglesia, ¿pero en qué forma? El Espíritu Santo. Hay una secuencia bíblica que se perdió y los ministros de hoy lo que están enseñando es evangelio que no es correcto. La Biblia dice que para que el evangelio sea el evangelio que la Biblia enseña, el Espíritu Santo tiene que estar encima de la iglesia. Tiene que coger la iglesia y llenarla a su capacidad. Si nosotros dejamos que el Espíritu Santo llene la iglesia, ¿sabe lo que va a ocurrir? El poder de Dios se va a ocupar de todas las cosas. Entonces vamos a ver la iglesia brillar como aquel entonces y vamos a ser la iglesia que el Señor viene a buscar sin arruga y sin mancha y con poder del Espíritu Santo. Dios te bendiga.